Existen clubes campeones que son parte de la tradición del fútbol argentino que, en una parte de su historia, incluso después de tocar la gloria, quedan atrapados en un lugar incómodo entre el recuerdo y el olvido. Ganarle a gigantes, recorrer el mundo y escribir páginas doradas no siempre garantiza un lugar eterno. Porque en el fútbol argentino también existen historias que se desdibujan con el tiempo. Esta es la historia de Chacarita Juniors, un club que supo ser campeón, que derrotó a uno de los mejores equipos de la historia en un amistoso internacional y que hoy lucha por volver a ese lugar del que alguna vez formó parte. El 1 de mayo de 1906, un grupo de amigos vinculados a la parroquia de San Bernardo fundó el club en el local de la 17ª sección del Partido Socialista en la esquina de Dorrego y Gribone, actualmente Avenida Córdoba, en la ciudad de Buenos Aires. El nombre no escondía demasiado misterio: Chacarita por el barrio, Juniors por la juventud de quienes le dieron vida. Al día siguiente quedó formalmente constituido, con Máximo Lema como su primer presidente. Los primeros pasos fueron modestos, pero cargados de identidad. El primer partido de su historia fue ante el Club Atlético Victoria, con 2 empates iniciales y una victoria final por 3-2. Ese equipo estaba formado íntegramente por los fundadores, que jugaban con un esquema 2-3-5 típico de la época. Con el paso de los años, la actividad futbolística se vio afectada y varios jugadores emigraron, pero en 1919 el club se reorganizó en una asamblea clave realizada en la calle Dorrego 1476. Allí se conformó una nueva comisión provisoria que sentó las bases de una etapa más estable. En ese mismo periodo nacieron los colores que hoy identifican al club: rojo por el socialismo de sus fundadores, blanco por la pureza y negro por la cercanía con el cementerio de la Chacarita, lo que también dio origen a su apodo, el Funebrero. Durante las décadas del 20, 30 y 40, Chacarita comenzó a consolidarse. En 1925 debutó en Primera División y sorprendió con un 4º puesto. 2 años más tarde, en 1927, alcanzó el primer lugar del campeonato de manera invicta con solo 4 empates. Fue una etapa de crecimiento sostenido, incluso con la llegada del profesionalismo en 1931, donde debutó con un empate en la cancha de Boca Juniors. En esos años se destacaron nombres como Ernesto Duccini, Renato Cesarini, Fabio Juan Casán y el arquero Isaac López, quien se convirtió en el jugador con más partidos del club en el profesionalismo. Sin embargo, en 1940 llegó el primer golpe, el descenso. La respuesta fue rápida. El club logró reorganizarse y regresar a primera al año siguiente. Poco después, en 1945 se mudó a San Martín, dejando atrás su histórico paso por Villa Crespo. Entre los años 50 y 60 el club alternó entre categorías, pero logró volver a primera en 1959 tras vencer a Talleres de Remedios de Escalada. Esa base sería clave para lo que vendría después, porque si hay un momento que define la historia de Chacarita, es el año 1969. En ese campeonato metropolitano con Federico Pizarro primero y luego Víctor Rodríguez, el equipo encontró su identidad, con una formación 4-3-3 bien definida. Chacarita ganó la zona A y avanzó con autoridad. En semifinales venció a Racing Club por 1-0 y el 6 de julio de 1969 llegó a la final. El rival era River Plate, en el estadio de Racing. El resultado fue contundente, 4-1. Goles de Neumann por duplicado, Marcos y Frasoldati sellaron una de las mayores sorpresas del fútbol argentino. Ese día formaron Petrocelli, Gómez, Pérez, Vargas y Frasoldati, Recupero, Puntorero y Poncio, Marcos, Orife y Neumann en ataque. Chacarita era campeón del fútbol argentino. Pero lejos de conformarse, el club siguió sumando momentos históricos. En 1971 participó de la Copa Joan Gamper en Barcelona y logró una victoria que aún resuena, 2-0 ante el Bayern Múnich con goles de Recupero y Fuseneco. Ese equipo alemán contaba con figuras que luego serían campeones del mundo, como Beckenbauer, Müller, Breitner y Maier. Al día siguiente, Chacarita perdió la final por 1-0 ante el FC Barcelona, pero ya había dejado su marca. En 1973, la AFA reconoció a su hinchada como la mejor del país, un dato que ayuda a entender el vínculo entre el club y su gente. Sin embargo, los años siguientes fueron irregulares. En el 79 descendió, en el 80 cayó incluso a la Primera C. Logró recuperarse y en el 83 volvió a Primera, pero en 1986 volvió a descender. Desde entonces, el club comenzó a transitar un camino inestable, alternando entre ascensos y descensos.
En la década del 90 tuvo otro momento destacado al regresar a primera tras 13 años. En ese periodo consiguió resultados importantes como una victoria 3-0 ante Independiente, empates 4-4 frente a River y Boca y triunfos ante San Lorenzo de Almagro y Estudiantes de La Plata. También quedó marcado el 26 de marzo de 1994, cuando ante Almagro los hinchas arrojaron sus propias camisetas para que el equipo pudiera jugar, ya que ambos clubes habían salido con la misma remera a disputar el partido, por lo tanto no se distinguían. Ese día quedó instaurado como el Día del Hincha. El clásico rival es Atlanta, en un enfrentamiento que comenzó en 1927. Compartieron barrio durante años, con estadios separados apenas por una medianera. En 139 partidos, Chacarita ganó 59, empataron 44 y Atlanta se impuso en 36. También mantiene rivalidades con Tigre, Platense, Nueva Chicago, Almirante Brown y Quilmes y muchos más. La historia de sus estadios también refleja su recorrido. La primera cancha, en 1907, fue desarmada por la policía pocos días después. En 1927 inauguró su estadio en Humboldt y Padilla, construido con esfuerzo por jugadores, dirigentes e hinchas. En 1932 amplió su capacidad a 25.000 personas, pero en el 44, tras problemas económicos y conflictos legales, fue desalojado del predio, que terminó en manos de Atlanta. Desde entonces, el club se mudó a San Martín, donde en 1945 inauguró su nuevo estadio, que fue su casa durante décadas. Ese estadio funcionó hasta 2005, cuando se inició la construcción de uno nuevo. Tras años de demora, en 2011 Chacarita volvió a ser local en San Martín. Hoy tiene capacidad para 30.000 espectadores y representa el intento de reconstrucción institucional. Los años 2000 no comenzaron del todo bien para Chacarita. En agosto de 2003, un partido ante Boca Juniors en la Bombonera terminó en graves incidentes cuando la hinchada de Chacarita rompió accesos, arrojó objetos y se produjeron enfrentamientos con la 12, lo que obligó a suspender el encuentro a los 67 minutos con muchos heridos. Un mes después, la AFA sancionó al club con la quita de 3 puntos y le dio por perdido el partido. Chacarita volvió a atravesar momentos complejos. En 2004 descendió a la B tras una última fecha polémica. En 2009 logró el ascenso, pero en 2010 volvió a descender luego de una serie de malos resultados, aunque antes de irse a la B le ganó 4-1 a Boca. En 2012 sufrió otro golpe duro al perder la categoría en una promoción ante Nueva Chicago, errando un penal en el último minuto. En 2015 logró ascender nuevamente tras vencer a Villa Dálmine y en la temporada siguiente volvió a primera, aunque solo pudo mantenerse un año. Actualmente Chacarita compite en la segunda división del fútbol argentino, lejos de aquel título de 1969, pero todavía con una historia que pesa. Una historia que combina gloria, caídas, decisiones dirigenciales discutidas y reconstrucciones constantes. Porque si algo define a Chacarita Juniors es su gente. Esa hinchada que fue reconocida como la mejor del país, que regaló sus camisetas para que el equipo pudiera jugar, que acompañó en cada ascenso y también en cada descenso. Un club que no se sostiene solo por los resultados, sino por una identidad que resiste. Tal vez por eso, aunque hoy esté lejos de la cima, Chacarita no desaparece. Porque hay clubes que viven de sus títulos y otros que viven de su gente. Y mientras haya una tribuna que empuje, una camiseta que se defienda y una historia que se recuerde, siempre va a existir la posibilidad de volver. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte y darle me gusta. Gracias por llegar hasta acá. Te mando un abrazo grande.